Desde los inicios de la era cristiana, nuestra actualidad, podemos comprobar y podemos ver que es necesaria una fe fuerte. Si no fortalecemos nuestra fe, las cosas de la vida nos derrumban, nos aplastan y nos hacen infelices. Por eso es que nosotros acudimos cada domingo como un precepto de los mandamientos de la ley de Dios, de los mandamientos de la iglesia, acudimos a llenar nuestra alma, nuestro espíritu. Algunos vienen con un corazón abierto y reciben muchas gracias espirituales. Otros no tanto, vienen más por un compromiso, por obligación, que por una intención. Y a veces por eso la palabra no hace mella o no nos llena en el alma, porque estamos como botellas cerradas cuando la botella se mete al agua. Pues hay que cuidar nuestro corazón y hay que ver qué es lo que hay en cada uno de nosotros. Los invito para que revisemos ahí la primera lectura, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Vamos allá al versículo 43. Hechos 13, versículo 43. Vamos a ver qué es lo que nos dice esta lectura. Hechos 13, 43 dice: una vez terminada la reunión en la sinagoga, muchos de los judíos y de los que se habían convertido al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé. Pablo y Bernabé comienzan a predicar, a anunciar, y hay muchos judíos que se están haciendo cristianos. Pablo y Bernabé le aconsejan a los judíos que se están convirtiendo, que también es una indicación para nosotros. En ese mismo versículo 43 dice: y ellos les aconsejaron que permanecieran firmes en el llamamiento que habían recibido por amor de Dios. Hay que permanecer firmes, hay que fortalecer nuestra fe todos los días. Si nuestra fe no está fortalecida, somos blanco fácil de la tentación. Si nuestra fe no está fortalecida, somos blanco fácil de las insidias del enemigo. Si nuestra fe no está fortalecida, nosotros somos presa fácil de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos desordenados. Si yo tengo una fe fuerte, tengo claridad de ideas, tengo objetivos claros en la vida, y aunque quizá me atraiga mucho algo como apetencia o gusto o placer desordenado, tengo clara una idea. Yo voy a seguir adelante en esto porque quizá esto me da un placer inmediato, pero a la larga me trae un vacío existencial que me lleva prácticamente a la infelicidad. Entonces hay que mantenernos firmes en la fe. ¿Por qué necesitamos mantenernos firmes en la fe, en el llamamiento que Dios nos ha hecho? Porque nosotros estamos rodeados de acontecimientos tristes y lamentables, duros y difíciles. ¿Quién de ustedes no ha perdido un familiar recientemente? Ahorita no se escucha tanto por lo del virus, pero todavía hace unos 2 años, ¿verdad? Estábamos ahí sacudidos y gente que todavía no se recupera por haber perdido un familiar, y algunos todavía en tono de reclamo y de reproche: Dios, ¿por qué te llevaste a este familiar? ¿Por qué no te llevaste a esos individuos del escuadrón suicida que se ponen ahí en el parque, de por ochos? ¿Por qué no te llevaste a esos drogadictos marihuanos, esos narcotraficantes? ¿Por qué te llevaste a mi papá? Y así hay gente que todavía sigue reclamando y que a pesar de que ya pasó un año y medio, siguen todavía con el reproche a Dios. ¿Qué podemos decir? Personas que no tienen una fe clara ni firme. Hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos. Pero, ¿qué dice el refrán? Cuando veas a tu vecino rasurar, pon tus barbas a remojar, porque quizá a lo mejor a nosotros no nos ha pasado, pero un día pasará. Un familiar cercano, querido, amado, puede colgar los tenis, lo puede cargar el payaso y ya bailó las calmadas. ¿Y cómo vas a responder?
Hay gente que está fuerte en su fe, firme en su fe, y que cuando muere ese familiar cercano, no le llora. Es más, ni lágrimas saca. Anda la persona sirviendo, ecuánime, completa la persona, serena. Gente que no entiende la fe, le reprocha a este que no llora o a esta que no llora, que está ecuánime en una sola pieza. ¿Y qué es lo que se le dice? No lo querías, no la querías. ¿Y por qué dices eso? Pues no le lloras, no le gritas, no le berreas, no reclamas a Dios. Pues es una persona que está firme, es una persona que sabe cuál es el proceso de la vida. Hay cosas que aguantan en esta vida y hay cosas que no. Esta vela al rato se va a apagar. No, yo no quiero que se acaben, pero se tiene que apagar un día. Al rato, si la dejan toda la noche, a lo mejor ya mañana no está. Yo tengo un sentido de realidad. Es que no quiero. ¿Por qué no se acaban otras velas? Que esta no se acabe, esta sirve en el altar. Que siempre esté prendida, aunque no se apague. No es una realidad, una naturaleza. Eso se tiene que acabar. La vida es así. La fe nos ayuda a presentarnos, a pararnos en la realidad de la vida bien. Si no tenemos fe, comienza la chilladera, el reclamo, el reproche, la inestabilidad y la búsqueda de refugios, alcohol, drogas y demás. ¿Por qué? Porque no soporto el sentido de la realidad, que es a veces duro. ¿Hay necesidad de buscar las drogas? ¿Hay necesidad de estar chille y chille? Digo, si van a chillar, chillen, en un rato. No se la pasen 3 años, 2 años, a veces 10 años. Todavía a veces uno ve allí en Facebook. Hace 20 años que te fuiste, parece que fue ayer. Ya, párale, ya. O sea, está bien que lo quieras mucho y todo, pero te ha desgarrado el corazón 20 años. Pues no, eso no es vida. Si estos seres queridos nos pudieran hablar, nos darían unas cachetadas guajoloteras. Ya despierta, vive, disfruta la vida. Pero a veces, ¿por qué pasa eso? Porque no tenemos una fe firme. ¿Quién tiene la culpa? Dios. Dios tiene la culpa de que nosotros no tengamos una fe firme. Nosotros tenemos la culpa, hermanos. ¿Cómo se consigue una fe firme? ¿Cómo se consigue una fe firme? A ver, les pregunto. No me responden, nomás les pregunto. Cuestiónense por dentro. ¿Ustedes quieren tener firme o no quieren tener una fe firme? Ay, ni me responden. Yo creo que ni están dormidos. ¿Quieren tener una fe firme o no? Ah, una fe fuerte. Ay, todos dormidos. Para tener una fe fuerte hay que trabajar. Es un don de Dios. Pero yo tengo que trabajar. Tengo que disponerme. Para conseguir una fe fuerte, ¿qué se necesita? Necesito hacer oración. Les pregunto y no me contesten. Nomás les pregunto. Cuando hacen oración, ¿cómo hacen oración? Hacen bien una oración bien sentida, pura, o una oración ahí. Cuando ustedes no vienen a veces aquí al Santísimo, ahí están en el Santísimo y vienen a hacer oración a la hora que les toque. A veces no importa la hora, a veces lo que importa es la disposición. Pero hay veces en el día, me ha tocado a veces ver en el día hay gente que viene a dormirse y hasta roncan algunos. Hay otros que en la noche también vienen, nomás por decir que vienen, ahí se traen sus cobijas, y si vienen juntos la pareja, porque para cuidarse, hasta se recargan ahí los dos moloncos, ahí bien abrazados. ¿Qué es eso? Más bien a dormirse, pues mejor tráiganse unas colchonetas. No es dormición, es oración, es adoración. ¿Cómo se va a fortalecer la fe cuando no tenemos esa disposición? Yo quiero una fe fuerte, firme. Bueno, tu oración, la calidad de tu oración. ¿Qué más se necesita para tener una fe fuerte y firme? La reflexión de la palabra. ¿Ustedes qué reflexionan? ¿La palabra de Dios? ¿La reflexionan? ¿Qué les dice la palabra? Buscan el alimento de la palabra, subrayan versículos bíblicos. Oye, este versículo está bien perrón, lo voy a subrayar aquí para que me quede sabroso, que me está diciendo algo. Ay, ¿cuántos de ustedes ni la Biblia hablen en su casa? Ahí la tienen ahí de adorno, con un montón de flores ahí, con veladoras ahí nomás de adorno. ¿Para qué sirve? Nomás para hacerles un bonito, a que diga la gente, ay, mira, tú eres bien cristiana, bien católica. Para Maya nada más, pura espantadera ahí. No, hay que leer la palabra, hay que subrayarla. ¿Cuántos de ustedes buscan un versículo diario, un versículo que les pueda calar? ¿Cuántos de ustedes pueden agarrar hasta el Evangelio? Uy, ¿qué me dijo el Evangelio? El día de ayer, ¿qué les dijo el Evangelio? Todos los días, la palabra de Dios, aunque no vengan a misa, la palabra de Dios nos dice algo. ¿De qué habló el Evangelio de ayer, antier? Siempre hay algo que nos dice, pero no nos alimentamos.
Entonces, ¿qué nos fortalece o qué nos hace firmes en la fe? Nos hace fuertes, es la oración, la reflexión de la palabra. ¿Qué más? Los sacramentos. ¿Cómo yo vivo mis sacramentos? ¿Vienes a confesarte o vienes a contarme los chismes de tu familia? Que tu esposo, que tus hijos, que tu nuera, que tu suegra, que tus vecinos, que tus compañeros de trabajo, que, óyeme, pues ya me contaste todos los chismes del vecindario. Eso no es una confesión, es aquí traerme el reporte de qué está pasando en tu familia. Sentimientos, ¿cuánta gente a veces no nos cuenta sus sentimientos? Fíjese que me siento así, padre. Y pues sí te sientes como de la patada, pero eso no es una confesión. De padre, la regué, hice esto, hice el otro, hice aquello, cometí este pecado. Esa es una confesión buena. La misa, ¿cómo vives tus sacramentos? ¿Cuántos, los que vienen a misa? Hay unos que viven bien en su misa, vienen, están atentos, con los ojos pelones. Quién sabe si me están poniendo atención, pero por lo menos los ojos pelones, así como que ávidos a ver qué dice. No, hay otras guacamayas, otros pericos ya dormilones, que nomás están cabeceando. Ya que hasta con la papada hasta parece que traen de esa almohada, de esas de que se ponen para el viaje, ya hasta se duermen algunos. ¿Ustedes creen que esa gente va a fortalecerse en su fe cuando no vive la Santa Misa? Pues no. A ver, entonces, si yo me quiero fortalecer en mi fe, oración. ¿Cuánta oración hacen y de qué calidad? Reflexión de la palabra de Dios. Buscas pasajes de la Biblia que te fortalezcan. Los sacramentos, ¿de qué manera vives tus sacramentos? La Santa Misa, tu confesión. ¿Qué otra cosa fortalece la fe? El rosario, las devociones. ¿Qué más fortalece la fe? Sacrificios. A ver, ¿cuántos de ustedes hacen sacrificios, ayunos, penitencias, mortificaciones? Todos los viernes, dice el derecho canónico, hay que vivir el viernes de vigilia. ¿Qué significa eso? Pues una penitencia, no comer carnes los días viernes, aunque no sea cuaresma, eso dice el derecho canónico. Hay unos que ni en la cuaresma lo viven, ni el ayuno, ni la abstinencia. Entonces, se puede también fortalecer en la fe en los sacrificios. ¿Cuántos de ustedes a veces vienen a misa o vienen a la oración y apenas se arrodillan y luego se levantan porque, ay, es que no aguanto ya mis rodillas ya están todas ya patulecas, ya no aguantan ya? Pues sí, todavía aguantan, nada más que ustedes a veces están incómodos. Ofrézcanle a Dios unos 15 minutitos. Yo entiendo que algunos de ustedes ya están todos cascabeleados, ya están más para allá que para acá. Allá le está soplando en la nuca a San Pedro, pero ¿pueden hacer otro tipo de sacrificios? ¿O no? No se pueden hacer sacrificios. Te voy a ofrecer este sacrificio. ¿Cuántas veces ni sacrificios a veces no ofrece? Y de esa manera uno también se puede fortalecer en la fe. ¿Qué otra cosa nos puede ayudar para fortalecer nuestra fe? Obras de caridad, ayudar al necesitado. ¿Y saben qué otra de las cosas que nos puede también ayudar mucho para estar firmes en la fe? Porque esa es la recomendación, ¿verdad? Que permanezcan firmes en la fe, en el llamamiento que Dios les ha dado. Si ya nosotros aplicamos la oración, los sacramentos, las obras de caridad, mortificaciones y sacrificios, dice la primera lectura que Pablo y Bernabé llegaron a este lugar, a esta sinagoga, y los judíos, hablando de los maestros de la ley, los fariseos, comenzaron a criticarlo. Fíjense, vamos al versículo 45, porque no digan que estoy echando mentiras, porque luego ustedes piensan que yo le estoy echando de más crema a mis tacos, pero no. Versículo 45. Pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y comenzaron a contradecir a Pablo y a insultarlo. Ahí tenemos estos envidiosos que andaban ahí criticando ¿a quién? A Pablo y a Bernabé. Comenzaron a insultarlo. ¿Qué tipo de insultos le dirían? ¿Quién sabe? Pero ahí empezaron los insultos. Y ya Pablo que le responde, Pablo y Bernabé con valentía les contestaron estos envidiosos: tenemos la obligación de anunciar el mensaje. ¿Y por qué les tenían envidia? Primero porque Pablo y Bernabé estaban predicando la palabra y a ellos sí se les juntó mucha gente. A estos maestros de la ley fariseos, quizá a lo mejor ya no. Por eso estaban todos llenos de envidia, porque ahora sí un montón de gente. Y ahora sí empieza la crítica, el insulto, la contradicción ahí. Tenemos el derecho de anunciarles la palabra. Y ya viene ahí Pablo a decirles, pero si no quieren hacer caso, nos vamos. Fíjense que estos judíos, hasta donde no llega la cizaña de la gente, la envidia. Todavía
puede uno contradecir o puede uno decir malas cosas, pero ya cuando buscas gente palera, dicen allá en mi rancho, de esos que buscan ahí para que les inventen cosas, eso ya creció. Dice en el versículo 50, pero los judíos hablaron con algunas mujeres piadosas y honorables y con los hombres importantes de la ciudad y los incitaron a comenzar una persecución contra Pablo y Bernabé. Pues eran piadosos, eran honorables, pero no eran rectos. Estos judíos maestros de la ley de seguro llegaron con estas personas y les dijeron, ¿saben qué? Vámonos en contra de Pablo y Bernabé, les vamos a dar una torta y un refresco. Y ustedes échenle gritos, díganles que se vayan y que ya no los queremos aquí. Piadosos, sí, pero nada justos. Hay gente que también se va del lado de donde más le convenga y no tienen ideas claras. Así estos judíos que sí, muy piadosos y demás, y honorables, pero bien maniables, bien manipulados por cualquier gente. Les dieron un dinerito y ahí se van en contra de Pablo y Bernabé, que estaban anunciando la verdad, y empezarlos a correr. Pablo y Bernabé, ¿qué dicen? Versículo 51. Entonces estos, Pablo y Bernabé, sacudieron el polvo de sus pies en señal de protesta contra aquella gente y se fueron de ese lugar. En señal de protesta sacudieron el polvo de sus pies. Y yo les preguntaba ahorita, para no desconectarnos, ¿qué necesitamos para mantenernos firmes en la fe? Si queremos tener una fe fuerte, oración, reflexión de la palabra, sacramentos, sacrificios, mortificaciones y obras de caridad. Y otra cosa, para mantenerme firme en la fe, yo necesito sacudirme los insultos, sacudirme los chismes, los argüendes, los mitotes y lo que me hagan y me digan los demás en contra de mi fe. Porque si yo no saco eso de mi corazón, las muchas oraciones, los muchos sacrificios no dan fruto. Gente que está llena de envidia, de resentimientos, de complejos, gente tóxica, hará mucha oración, pero no va a dar fruto. Y nosotros muchas veces venimos cargando y arrastrando un montón de cosas. Que tu papá no te dio ningún abrazo, que por eso tú no abrazas a tus hijos, ni les hablas con amor ni cariño, porque a ti inútil no te dieron nunca un abrazo, no te dieron nunca un beso. Que porque a ti te hicieron o porque te dijeron quién sabe qué tantas cosas hace 10 o 20 años y sigues cargando con las mismas cochinadas. Sacúdete ya eso. Gente que no puede hacer la oración porque todavía sigue recordando y sigue tragando la misma porquería que le dieron hace 10, 5, 20 o hasta 30 años. Se acerca la oración y se desconcentra. ¿Cuánta gente no en ocasiones está llena de cochinada en medio? Viene a la iglesia a hacer oración y apenas va entrando y ya encontró a fulanito de tal con quien tiene cierto tipo de despecho, con quien tiene cierto tipo de confrontación y ya la miró ahí enfrente y entonces ¿qué dice? Ay, está ese desgraciado hijo de su reverendísima, y se va por este lado porque ni la paz le quiero dar al infeliz perro mendigo arrastrado. ¿Tú crees que esa persona viene a misa con esos sentimientos? ¿Tú crees que se le va a abrir a Dios para que Dios lo llene de amor, de paz, de felicidad, cuando no suelta y no se sacude las cosas que le hicieron o las cosas que le dijeron? ¿Cuántas de las veces no les ha tocado a algunos de ustedes que traen sus problemitas y sus broncas y que ya sin darse cuenta ya se sentaron y ahí está enfrente a la que no le hablan y en el momento de la paz, ahorita bendito Dios que no se dan la mano, pero todavía cuando se dan la mano, ¿cómo están? Y dicen, ¡ay, aquí está esta hija del maíz tostado! Y entonces les toca el momento de la paz y se hacen sonzas o se hacen sonzos para el otro lado. Cuando te está dando la paz, tú así, y sí, comadre, sí, no te hagas, y tú echándole acá el ojo para ver a qué horas voltea, ya ahora sí, para no sentirte mal, porque ni la mano la quieres dar en el momento. ¿A poco no, señoras? Sí, descúbranse, saquen el cobre. Gente que no ha sacado lo tóxico de su corazón y que no puede hacer oración. ¿Cómo va a fortalecer su fe cuando no se sacude lo malo que le hicieron, lo malo que le dijeron? Lo sigue arrastrando, lo sigue consumiendo. Si le está perjudicando para el crecimiento de su fe.
Por eso muchas veces no estamos fuertes en la fe. Y por eso a veces encontramos mucha gente que sí, muy rezandera. El rosario no se le cae de la mano, pero tampoco el odio, el resentimiento, el coraje, el orgullo y la soberbia de su corazón. Pues ¿cómo va a progresar una persona así? ¿Cómo va a estar firme en la fe si no se sacuden las cosas que nos dijeron o que nos hicieron mal? Es que un padre me hizo un desplante, un padre me miró así de mal ojo, un padre no me atendió y por eso yo sigo todavía con ese resentimiento. Ya sacúdanse. Complejos y cosas malas que traen en el corazón, hay que sacudirse. ¿Qué hizo San Pablo y San Bernabé? Dice, entonces, versículo 50, se sacudieron el polvo de sus pies en señal de protesta contra aquella gente y se fueron a Iconio. ¿Se imaginan que Pablo y Bernabé no se hubiera sacudido las cosas que les hicieron o que no les aceptaron los judíos? Ahí van a llegar Pablo y Bernabé a Iconio. Ya venimos, pero fíjense que allá en el otro lado no nos hicieron caso. Y ahí estábamos nosotros hablando de la palabra de Dios y luego juntaron unas viejas chismosas, mitoteras, argüenderas y se nos echaron y nos inventaron un montón de cosas. ¿Por qué la gente se porta así? Ay, por favor, ¿tú crees que vas a anunciar algo cuando te comportas de esa manera? No, hay que sacudirse. Que me dijeron esto, sacúdetelo, no te conviene, sacúdetelo. Me conviene, me lo quedo, ¿no? No me conviene, me lo sacudo. Hay que sacudir. Si tú quieres fortalecerte en tu fe, haz oración, pero bien, confiésate seguido, los sacramentos, la Santa Misa, la reflexión de la palabra, mortificaciones, trata de hacer obras de caridad y sacúdete tus complejos, tus traumas y todas aquellas cosas tóxicas que has estado arrastrando por meses, por semanas o por años. Resentimientos y cosas que no te dejan hacer oración bien. Sí, haces oración bien mientras no veas a aquella gente. Pero ya te la encontraste en el camino, ya te la encontraste en la iglesia, ya te la encontraste y se te revuelve hasta el estómago y ahí está la gastritis, colitis y todo lo que termine en itis y todo por andar arrastrando esas cosas. Sacúdanse. ¿Quién de ustedes anda así? No me digan ahorita porque no lo voy a confesar a nadie. Pero por eso uno no crece ni se fortalece en la fe. Mejor el burro que ustedes. Ese pobre burro que cayó en un hoyo. Y dijeron, pues ya no lo podemos sacar, vamos a tapar el hoyo con tierra para que se muera el burro. Y ahí le echaban la tierra al hoyo y al burro le caía en el lomo y el burro ¿qué hacía? Se la sacudía. Échale más tierra porque ya se la sacudió. Échale más tierra y empezaron, traigan a la gente porque no lo podemos sacar. Y mientras más le echaban tierra al burro, ¿el burro qué más hacía? Mejor ese burro salió del hoyo que tú. Sacúdanse. Eso también es voluntad y libertad de nosotros. Hay que hacerle caso al buen pastor. Vamos al Evangelio, Juan 10, 27. Mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Lo que escuchas es palabra de Dios o es palabra del diablo. Lo que estoy diciendo es inspiración de Dios o es inspiración del diablo. Mis ovejas reconocen mi voz. Hay una vocecilla que en ocasiones nos dice, no lo perdones, no le des la paz, salte de la misa mejor, salte de la misa, no reces por él, acuérdate de lo que te hizo, acuérdate de lo que te dijo, acuérdate cómo te maltrató, acuérdate. ¿Esa es voz de Dios o es voz del diablo? Ahorita dicen eso porque tienen la cabeza fría, pero a veces entre ustedes mismos aquí en el grupo andan ahí con sus pleitos y sus desgreñes. Mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo espero que sigamos al Señor, que es el buen pastor. Yo les doy vida eterna, dice el Señor, y jamás perecerá nadie ni me las quitará. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo y nadie se lo puede quitar. El Padre y yo somos uno solo. Si caminamos de cerca con el Señor, vamos a poder distinguir su voz y vamos a poder hacer caso a lo que nos dice. Si no, nos vamos a seguir perdiendo. No lo perdones, no le des la paz, no lo saludes, no lo disculpes, no nada. Y cada vez te hundes, cada vez te pierdes, cada vez te ensucias, cada vez te lastimas más, cada vez riegas más el odio, el rencor. Y eso no quiere el Señor. Permanezcan firmes en el llamamiento que Dios nos ha hecho. Permanezcamos. Trabajemos en eso y dejemos que Dios sane nuestros corazones. Que el Espíritu Santo nos ayude para que hagamos vida su palabra.